Bienvenidos a Aprender Más. Hoy vamos a estudiar el método de resolución de un sistema de ecuaciones por sumas o restas. Vamos a trabajar con este ejemplo que es 2x más 3y igual a 7, 5x menos y igual a 9. Este método consiste en sumar o restar ambas ecuaciones y dejar una sola de las incógnitas, multiplicando o dividiendo alguna ecuación por un número. Vamos a ver que en este caso, si yo multiplicara la segunda ecuación por 3, la y me quedaría con el mismo número que tengo en la primera ecuación. Entonces, cuando yo multiplico por 3, tengo que multiplicar toda la ecuación completa para no alterar el sistema de ecuaciones. Entonces, la primera ecuación la copio igual. Vamos a copiarla como la tenemos, que es, la vamos a copiar acá al costadito, 2x más 3y igual a 7. Y la segunda ecuación voy a multiplicar cada término de la ecuación por 3, incluso el resultado. Entonces tenemos 3 por 5x, 15x. 3 por menos y, menos 3y. Igual 3 por 9, 27. Una vez que hicimos esto, nosotros podemos ver que en las dos ecuaciones me quedó el mismo número delante de la y. Uno es positivo y uno es negativo. Quiere decir que si yo sumo las dos ecuaciones miembro a miembro, es decir, la x con la x, la y con la y, el resultado con el resultado, este término que tiene la y se va a cancelar. Miren, hacemos 2x más 15x me da 17x. 3y más menos 3y me da 0y, quiere decir que desapareció. 7 más 27, 34. Y miren qué ecuación nos queda para resolver. Una ecuación súper simple. ¿Que cómo se resuelve? Haciendo 34 dividido 17, lo que nos da 2. Ya tenemos el valor de x. Entonces fíjense que cuando yo cancelé la y, obtuve x. ¿Qué va a pasar entonces? Si yo cancelo la x, voy a obtener y. Entonces, ¿cómo hago para cancelar la x? Volvemos a mirar el sistema original. Si yo miro el sistema original de ecuaciones, es este. Es 2x más 3y igual a 7, 5x menos y igual a 9. Yo tendría que, para poder obtener el valor de la letra y en una ecuación sencilla como resolvimos antes, que me quede el mismo número delante de la x para poder, sumando o restando, cancelarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar un número que sea múltiplo de 2 y que sea múltiplo de 5. El múltiplo menor entre 2 y 5 es 10. Quiere decir que si yo tuviera un 10 acá adelante y un 10 acá adelante, podría, restando las dos ecuaciones, cancelar la letra x y obtener la letra y. Para que me quede un 10 en la primera ecuación, yo tendría que multiplicarla por 5, para que acá me quede 10. Y para que me quede 10 en la segunda ecuación, debería multiplicar por 2. Pero yo no voy a multiplicar solo el término de x, tengo que multiplicar toda la ecuación entera, o sea, todo mi sistema por 5 en el primer caso y todo el sistema por 2 en el segundo caso. Entonces nos va a quedar 5 por 2x, 10x. 5 por 3y, 15y. 5 por 7, 35. Ya multipliqué toda la primera ecuación por 5. La segunda ecuación voy a multiplicarla toda completa por 2. Entonces hago 2 por 5x, 10x. 2 por menos y, menos 2y. Y 2 por 9, 18.
Ahora me quedó este nuevo sistema. Y en este caso, si yo tengo 10x y 10x y quiero hacer lo mismo que hice en el sistema anterior, que fue sumar, si yo sumara en este caso, fíjense que si hago 10x más 10x, no se va a cancelar. A mí me tiene que dar 0x. Por lo tanto, lo que voy a hacer es restar. Entonces, si restamos cada uno de los términos, va a ser 10x menos 10x, 0x. Es decir, desapareció. 15y menos 2y sería 15y más 2y, es decir, 17y. 35 menos 18, 17. Y fíjense la ecuación que me queda para resolver. Una súper sencilla. 17 dividido 17, lo que me da 1. Quiere decir que resolviendo por sumas y restas, x me dio 2 y me dio 1. Ya tengo la solución del sistema. X me dio 2 y me dio 1. Si nosotros reemplazamos esto en cualquiera de las dos ecuaciones, vamos a obtener la solución. Vamos a practicar con otro ejemplo. Vamos a hacer 2x más y igual a menos 2 y x más 3y igual a 4. Observemos que si yo quisiera cancelar la x, tendría que tener en ambas ecuaciones el número 2. Y si quisiera cancelar la y, tendría que tener en ambas ecuaciones el número 3. Vamos a comenzar con cancelar x. Entonces, como en la primera ecuación ya tengo el 2, copio igual, 2x más y igual a menos 2. Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 2. Entonces me va a quedar toda multiplicada por 2. La x, la y y el resultado. Entonces vamos a obtener 2 por x, 2x, 2 por 3y son 6y y 2 por 4 es 8. Y ahora vamos a ver si tenemos que sumar o tenemos que restar para que nos dé 0 en x. Si nosotros pensamos en sumar cada término de las dos ecuaciones, nos va a quedar 2x más 2x, 4x. Y a mí me tiene que quedar 0 en x. Entonces no tengo que sumar, tenemos que restar. Hago 2x menos 2x, 0x. 1y menos 6y es menos 5y. Y menos 2 menos 8 es menos 10. Entonces, y es igual a menos 10 dividido menos 5, lo que nos da 2. Positivo. Ya tenemos el valor de y. Ahora vamos a tener que tomar el sistema original que teníamos, sin tenerlo multiplicado por ningún número, y vemos por qué número lo tendríamos que multiplicar. Entonces es 2x más y igual a menos 2 y x más 3y igual a 4. Si observamos nuevamente el sistema, delante de esta y tengo un 3 y delante de esta y tengo un 1. Esto quiere decir que si yo multiplico por 3 a la ecuación que tenemos arriba, la primera ecuación, en la y me va a quedar el mismo factor. Entonces tenemos 3 por 2x, 6x, 3 por y son 3y, y 3 por menos 2 es menos 6. Y la ecuación que tenemos debajo la copiamos igual. Entonces es x más 3y igual a 4. Y otra vez, tengo que ver si tengo que restar o tengo que sumar. Entonces, observemos que delante de la y tengo el mismo número. Y también están los dos positivos. Esto quiere decir que yo tengo que restar ambos términos
para que cuando haga 3i menos 3i me dé 0. Sumamos los otros términos y tenemos 6x menos 1x, 5x. Menos 6 menos 4, menos 10. Entonces x es menos 10 dividido 5, x me dio menos 2. Entonces la solución de nuestro sistema es x igual a menos 2 y igual a 2. Podemos verificarlo reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones. Hagamos un repaso de cómo es el método por sumas y restas. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que para poder sumar o restar ambas ecuaciones y que me dé 0 en una de las dos variables, tengo que tener el mismo número delante de esa letra. Entonces, yo acá tenía un 3 y acá tenía un 1. Por lo tanto, ¿qué hice? Multipliqué por 3 a toda la ecuación que tengo en segundo lugar para que me quede el mismo número en la i. Una vez que me quedó el mismo número en la i, lo más importante es ver si tenemos que sumar o restar. En este caso, ¿por qué tengo que sumar? Porque tenía una i que era 3 positivo y otra i que era 3 negativo. Entonces, si hay una que es positiva y otra que es negativa, seguramente tengo que sumar para poder cancelar la letra. Y vamos sumando miembro a miembro las x, las y los resultados de las dos ecuaciones. Y luego resuelvo la ecuación, que me queda una ecuación simple donde tengo que pasar solamente un número dividiendo. Si observamos en el segundo caso, lo que yo quería cancelar era la x. Entonces, como una estaba multiplicada por 2 y la otra estaba multiplicada por 5, tuve que buscar un número que fuera múltiplo de ambos. Entonces multipliqué la de arriba por 5 y la de abajo por 2 para que en las dos ecuaciones me quedara 10. Y ahora, fíjense que en este caso, ¿por qué tuve que restar? Porque ambas x eran positivas, que no es el caso anterior, que tenía una positiva y una negativa. Como ambos números eran positivos, tuve que restar para poder cancelarlos y que me quede 0 en el valor de x y así obtener el valor de la otra incógnita que tenía. Y obtuve la solución. Con el otro ejemplo ocurrió algo similar. Yo tenía un 2 en la x y acá tenía un 1. Entonces, ¿qué hice? Multipliqué toda la ecuación por 2, cada término, y obtuve 2x y 2x. Otra vez, como las dos tienen el mismo signo, resto. Miembro a miembro, x con x, y con y, resultado independiente con resultado independiente. Y obtuve el valor de y. Luego volví a copiar el sistema original y observo el número que tiene la i adelante. Acá tengo un 3 y acá tengo un 1. Por lo tanto, multipliqué por 3 toda la primera ecuación para obtener el mismo número delante de la i. Como estos 3, los dos eran positivos, tuve que restar para poder cancelarlos y obtener el valor de x que correspondía. Resto x por un lado y por otro, y el término independiente con el término independiente. Y así obtuve la solución del sistema. Fíjense que siempre tenemos que observar los números que tenemos delante de las ecuaciones para ver por qué factor tenemos que multiplicar. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos pronto con otra explicación.